Es un gozo saludarles una vez más, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, agradeciendo al Señor por este nuevo día, por la bendición de la noche, por el descanso y por el privilegio maravilloso que nos concede de estudiar la palabra de Dios, de iniciar el día asimilando las lecciones que el Señor tiene para nosotros en este día a través de este plan maravilloso denominado Reavivados por su palabra. Es mi oración que al estudiar la Biblia no solamente aprendamos las lecciones que el Señor tiene para nosotros, sino que con su ayuda, con su poder, con su fuerza, nosotros apliquemos esas lecciones en nuestra experiencia diaria. Estamos llegando al capítulo número 14 del Evangelio según San Marcos. Estamos entrando en la recta final de la vida terrenal de Cristo Jesús. Y este capítulo comienza diciendo que era la fiesta de la Pascua y los líderes religiosos, los principales sacerdotes, buscaban ocasión para tomar preso a Jesús y matarle. Más adelante vamos a encontrar en este capítulo la acción de María Magdalena, aquel acto que tuvo con Jesús cuando estaba en la fiesta de Simón el leproso. Y aunque Marcos no la identifica, Marcos no nos dice que fue María Magdalena, pues por el complemento de los otros evangelios, nosotros podemos entender que fue ella la que lo hizo. Dice la palabra de Dios que estaba realizándose la fiesta en casa de Simón el leproso, aquel hombre que había sido curado por el Señor y que en pago a esa curación, porque para el fariseo era inconcebible entender que la gracia de Dios es gratuita. Como pago a aquel milagro había organizado una fiesta donde, según la escritura y la inspiración, entendemos que estaba invitado también Lázaro. Así que María, la hermana de Lázaro, conocida como María Magdalena, entró a aquel lugar, a aquella fiesta, y entonces ungió, lavó los pies de Cristo Jesús con un perfume muy caro. Y dice la palabra de Dios que muchos empezaron a criticarle. Otros evangelistas especifican que el que estuvo al frente de esa crítica, al frente de esa protesta, fue Judas. El evangelista Juan nos dice que fue Judas, pero y agrega que era porque era ladrón. Judas dice, pero esto se pudo haber vendido, dado a los pobres. ¡Qué desperdicio! Sin embargo, yo quiero resaltar en esta mañana una frase que Jesús usa cuando pide que la dejen en paz, cuando piden que la dejen quieta, cuando pide que la dejen hacer el trabajo que está haciendo. Dice el evangelista Marco, hizo lo que podía. Ahora, la expresión en español quizás no la comprendemos en su fuerza total, porque lo que el Señor está diciendo allí, lo que nos dice el original, es que María Magdalena hizo todo, o mejor dicho, dio todo lo que tenía. Y qué hermoso. Aquella mujer dio para el Señor el perfume más caro, aquello que sin duda le había costado adquirir, pero lo derramó a los pies de Cristo, sabiendo que lo que Cristo había hecho por ella era de mucho más valor que 1000 perfumes caros como el que tenía. Aquí hay una lección para ti y para mí, mi querido hermano, mi querida hermana. Dios está esperando de ti y de mí que demos todo lo que tenemos, que demos lo mejor que tenemos. El Señor no se conforma con que nosotros demos parte buena, demos algo bueno. Él quiere todo, no porque es egoísta, no porque nos quiere manipular, capitalizar, no, es que Él ha entregado tanto que no espera menos de nosotros. Así que me encanta esa frase. Y luego agrega el Señor, donde quiera que se predique este evangelio, será contado este acto que ella ha hecho por mí, de prepararme para la sepultura, para memoria de ella.
Bendito sea el Señor, porque cuando entregamos todo al Señor, cuando entregamos todo lo que poseemos al Señor, no importa el valor, porque comparado con lo que Cristo ha hecho por nosotros, nada vale. Entonces ese acto es recordado, no para nuestra alabanza, no para nuestra propia exaltación, sino para la exaltación de lo que Cristo es capaz de hacer en el corazón humano. Dice la palabra de Dios que a raíz de este acontecimiento Judas fue a pactar con los principales sacerdotes para ver cuánto le daban por entregar a Jesús. Y dice Marcos en el capítulo 14 que los sacerdotes se emocionaron el saber que uno tan cercano a él lo iba a entregar y pactan entonces darle 30 monedas de plata por la información de dónde encontrar a Jesús. Más adelante en este capítulo vamos a encontrar la preparación para la Pascua. Los discípulos se acercaron al Señor, le preguntaron: ¿dónde quieres que comamos la Pascua? Y a mí me gusta porque Jesús da especificaciones muy certeras. Es decir, va a dar indicaciones específicas, indicaciones puntuales. Van a encontrarse un hombre así, con un cántaro así, van a seguirlo, y al dueño donde él entre, al dueño de ese lugar, le van a decir que el Señor necesita el aposento alto. Así que preparan la Pascua, están comiendo en ella, y entonces el Señor anuncia la traición de uno de sus discípulos. Uno que come conmigo me va a entregar. Uno de los que está aquí participando de este banquete me va a entregar. Y todos empiezan a preguntarse: ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? Todos angustiados por aquella declaración. Cristo va a identificarlo mejor. Dice: el que moja el pan en mi plato, ese va a ser. Y a la verdad, el Hijo del Hombre va, como está escrito, va a cumplir la profecía. Pero ay de aquel que le entregue, bueno le fuera a aquel hombre, dice la palabra de Dios, no haber nacido. Y aquí vamos a detenernos un ratico para entender esta declaración. Porque alguien pudiera creer que el destino de Judas estaba escrito, que el destino de Judas era entregar al Señor, y eso es incorrecto. Nadie tiene su destino escrito, nadie nace con un destino predeterminado. Este para esto, este para aquello, este se va a perder, este va a ser ladrón, este va a ser santo, nada de eso. Es verdad que la profecía se estaba cumpliendo. Es verdad que Cristo debía morir en lugar del pecador. Es verdad que Cristo debía ser entregado para que padeciera y ocupara mi lugar y tu lugar en la cruz del Calvario. Pero no tenía que ser Judas el que lo entregara. Es decir, ninguno estaba escrito que debía entregarle. Por eso el Señor dice: bueno le fuera aquel hombre no haber nacido, porque definitivamente el pecado cometido lo llevaría a una tragedia, lo llevaría a un arrepentimiento falso y por último a quitarse la vida y perder la eternidad. Allí vamos a encontrar también en el capítulo 14 la institución de el nuevo pacto. Ustedes recuerdan que está celebrando la Pascua. La Pascua es el recordativo de lo que ocurrió en Egipto el día que salieron las huestes de Israel con mano fuerte y poderosa. El cordero que estaban comiendo representaba al mismo Cristo Jesús, que como cordero de Dios moriría en el lugar del pecador para quitar el pecado, para vencer el pecado, para dar una nueva oportunidad al hombre. Así que aquella Pascua perdía su valor. La Pascua perdía completamente su significado, porque la Pascua verdadera, como dice el apóstol Pablo, nuestra Pascua iba a ser crucificada. Así que el Señor instaura un nuevo recordativo.
Ya el recordativo de la salida de Egipto, de la liberación de la esclavitud egipcia, no era necesario. Cristo moría en el lugar del pecador. Ahora se hacía necesario colocar un recordativo de una liberación aún mayor, de una liberación aún más tremenda, de aún más abarcante, de significado más eterno, la liberación del pecado. Y entonces dice la Biblia que Jesús parte el pan, lo da a los discípulos: mi cuerpo por vosotros partido. Tomad mi sangre, es la sangre del nuevo pacto derramada por muchos. Y cada vez que comemos del pan, cada vez que bebemos del vino, recordamos la muerte de Cristo, recordamos su resurrección, recordamos su ascensión al cielo, pero sobre todas las cosas recordamos que está pronto a venir por nosotros, que está pronto a regresar para tomarnos y llevarnos con Él por toda la eternidad. A mí me encanta la promesa que le hace allí a los discípulos: no beberé más del fruto de la vid hasta que no lo haga con vosotros en el reino de los cielos. Esa promesa no solamente fue para los discípulos, esa promesa es para ti y para mí. En algún momento, cuando Cristo venga pronto, Él compartirá nuevamente el pan y el vino con nosotros por toda la eternidad. Bendito sea el Señor. Allí, después que parte el pan y el vino, el Señor les dice la Biblia que cantaron, salieron al monte de los olivos, y el Señor le dice: todos esta noche se van a escandalizar de mí, todos se van a espantar, todos me van a abandonar. Y Pedro dice: mira, todos te abandonarán, pero yo no. Yo estoy dispuesto a morir, si es posible, por ti. Y el Señor le dice: Pedro, esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Dice la palabra de Dios. Y Pedro no lo aceptó. No estoy de acuerdo, Señor, no voy a hacer eso. Pero vamos a ver más adelante que la profecía se cumplió. El Señor deja a los discípulos en un lugar y toma a Santiago, Pedro, Santiago y Juan, esos 3 discípulos más íntimos, los lleva a un lugar aparte para que le acompañen a orar. Dice la palabra de Dios que Cristo estaba perturbado por lo que estaba por acontecer. Estaba pidiendo la ayuda divina de aquellos que eran muy cercanos a Él para que le ayudaran en oración. Él ora al Señor diciéndole: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, no se haga como yo quiero, haz como tú quieres, Señor, porque al fin y al cabo lo que Dios quiere siempre es mejor. Pero dice la Biblia que regresó y encontró a Pedro, a Santiago y a Juan durmiendo. Y Él los despierta y le dice a Pedro: no has podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad, le dice a todos, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y Pedro es un ejemplo de esto. Cuando él le dice al Señor: Señor, yo no te voy a negar, yo voy a morir contigo de ser posible. Era cierto, o sea, él lo sentía, él lo estaba inventando. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando llegó el momento de ejecutar lo que estaba diciendo, fracasó. Por eso el Señor da el consejo para nosotros: velemos y oremos para que no entremos en tentación. Esto ocurrió por 3 veces. Fue una segunda vez a orar, volvió, los consiguió otra vez dormido. Dice la Biblia que los ojos le eran pesados. Volvió a orar, regresó otra vez dormidos y ya le dijo: bueno, sigan durmiendo, ya esto se acabó. Hemos llegado al final, ya vienen a buscarme. Y vamos a encontrar allí la traición de Judas. Él había declarado: al que yo bese, ese es el que tienen que recoger, al que tienen que colocar a preso. Así que él se acerca al maestro: salve maestro, le besa, la multitud viene a tomarle y Pedro empieza a ejecutar su plan de estar con Jesús hasta la muerte. Fíjense, por eso es que el Señor dice: el espíritu está dispuesto. Sacó una espada y voló a cortar la cabeza de Malco, el siervo del sacerdote.
Y si no es porque esquiva y solamente le corta la lengua, lo hubiera matado. Hay un detalle interesante en este capítulo. Es de aquel joven que seguía envuelto en una sábana y dice que lo fueron a agarrar, tomaron la sábana y él salió corriendo desnudo. Si ustedes se dan cuenta, es una declaración que no tiene aparentemente ninguna importancia en todo el contexto de la captura de Cristo Jesús, del juicio de Cristo Jesús. Pero algunos comentadores han pensado que aquel joven era Juan Marcos, el autor de este evangelio. Por supuesto, es especulación, no podemos afirmar que era él, pero pareciera por la referencia que se hace, porque, repito, no tiene importancia, y al igual que Juan en su evangelio que no se nombra, él tampoco se nombra. Dice la Biblia que trajeron a Cristo al sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Es peligroso cuando seguimos a Jesús de lejos. Es peligroso cuando no andamos de brazos con Jesús. Es peligroso cuando andamos lejos, intentando seguir a Jesús, pero que no nos relacionen con Él. Intentando seguir a Jesús, pero también estando a una distancia de Él. Cuidado con eso. Empezaron a acusarle, dice la palabra de Dios, falsos testigos, levantaban un testimonio, otro testimonio, se contradecían entre ellos, pero alguien dijo, yo le escuché decir que voy a derribar el templo y en 3 días lo voy a levantar. Lo que ellos no entendieron es que se refería a su propia vida. Iba a ser crucificado y el 3er día iba a resucitar. La pregunta del sumo sacerdote, la respuesta de Jesús que encontramos allí, no escuchas todo lo que estos dicen, ¿eres tú el Cristo? Y él responde, sí, yo soy, y te digo que ahora verás al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Y entonces dice la palabra de Dios que el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. ¿Sabes que esto es una prohibición? El Señor había prohibido allí en el Pentateuco que el sacerdote rasgara su vestido. Así que él quebrantó otra ley en aras de salir de Cristo Jesús. Encontramos al final de este capítulo la negación de Pedro, 3 veces tal y cual como lo había dicho el Señor, cuando niega la 3.ª vez, y cada negación era más fuerte que la anterior. Cuando niega la 3.ª vez, oye el canto del gallo por 2.ª vez, recuerda lo que Cristo ha dicho y termina diciendo el capítulo 14 que Pedro lloraba. El llanto de Pedro fue un llanto de arrepentimiento de corazón. Si hemos negado al Señor, si hemos actuado contrario a los principios del Señor, hoy es una oportunidad para orar, llorar y pedirle perdón. Inclinemos nuestro rostro para tener una palabra de oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos. Ayúdanos, por favor. Si te hemos negado, si hemos vivido contrario a tus principios, permítenos el gozo de hoy arrepentirnos de corazón, de como Pedro llorar por el pecado y en consecuencia ser restaurados. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis queridos amigos, mis queridos hermanos.